Durante el viaje, además de frío, se sentía una extraña calma para una ciudad atolondrada y en ebullición como esta. De esas calmas que de tan quietas te producen un cosquilleo nervioso en la barriga. Yo no me sentía muy bien. Apenas había dormido por culpa de un angustioso sueño. Había soñado con pájaros, muchos y de todas clases. No sé qué significaría aquel sueño, pero algo parecía anunciarme. O bien que el condenado que nos íbamos a cargar tenía buena estrella, o bien que desde el cielo me advertían de mi futura mala obra, porque al pasar frente al santuario de Nuestra Señora Guadalupe, se nos cruzó, como si quisiera impedirnos el paso, una bandada de gorriones. Pero los augurios no terminaron allí. Antes de que el prisionero se apeara del coche donde iba, 7 cuervos, negros como la obsidiana, se echaron encima de los caballos. Los asustaron tanto que si el cochero no hubiera sido fuerte y experimentado, se habrían desbocado con el coche a cuestas. Y para terminar, lo que me dejó frío y casi me hace fallar mi disparo, fue que una paloma parda se posó sobre el cañón de mi fusil en el momento justo en que el coronel dio la voz de ¡apunten! Juro que fue así. ¿Qué necesidad tengo de mentir a estas alturas? Se hubiera necesitado muchos pájaros más para librar al general Morelos de la muerte. Y creo que él ya lo sabía. Digo que él ya sabía que terminarían matándolo y que aquellas coincidencias o guiños de los cielos únicamente sirvieron para alargarle sus últimas horas. Morelos sabía que lo matarían desde que lo apresaron el 5 de noviembre en Temalac. Incluso él había decidido sacrificarse en favor de la continuidad del movimiento. Sabía de su muerte en el momento en que le pusieron los grilletes y lo trasladaron entre ofensas de la soldadesca a la Ciudad de México. Sabía que no festejaría la Navidad cuando el virrey Calleja ordenó su encierro en los calabozos del Palacio de la Inquisición. Sabía incluso que antes de matarlo sus enemigos buscarían 1001 formas de humillarlo. Aún así, aceptó su destino con tranquilidad. El día de su fusilamiento, cuando lo preparaban para su ejecución, vi a un hombre sobradamente sereno. No se le veía lloroso ni asustado. Tampoco lo vi mojar los pantalones al escuchar el redoble de los tambores, como vi hacerlo a la mayoría en circunstancias semejantes. Por el contrario, hasta fue capaz de dirigirse a uno de sus verdugos con estas palabras: «Deme usted un abrazo, señor de la Concha, y será el último». Se cuenta que con esa misma tranquilidad y entereza disfrazó su cara ante las humillaciones de sus enemigos, porque efectivamente se ensañaron con él, como sucede cuando se está en medio de una guerra. El tribunal de la Inquisición lo juzgó hereje, perturbador, hipócrita. Lo culpó de tener 3 hijos ilegítimos, de traicionar a Dios, al Papa y al Rey, y de un sinfín de cosas que me ha sido imposible retener. Lo condenaron a una reclusión en África y a rezar todos los viernes del año los salmos y el rosario. Sin embargo, la humillación no terminó con la lectura de la condena. Ya se sabe, al gato bien comido le gusta jugar con el ratón, cansarlo, agobiarlo, antes de clavarle los dientes en el cogote. Lo tuvieron que exponer a una degradación pública, esto es, despojarlo de los hábitos sacerdotales que había tomado hacía justo 18 años. Lo obligaron a vestirse con una sotana amarilla que le quedaba verdaderamente pequeña, y sujetando una vela verde, lo hicieron cruzar la capilla del tribunal, llena de curiosos, de un extremo a otro, hasta el sitio donde se encontraba el obispo. Lo obligaron a ponerse de rodillas para escuchar su degradación en latín. Y luego, como si les pareciera poco, un verdugo le azotó las manos con una vara. Dicen que Morelos ni se inmutó. Pero a las autoridades laicas, dígase el virrey Calleja, lo del destierro a África no les pareció un castigo ejemplar, lo suficientemente duro como para meterles miedo a los revoltosos. Así que se ordenó su traslado a los calabozos de la Ciudadela. Allí
El tribunal del gobierno lo sentenció a la pena capital. Claro que yo desconocía todo esto cuando me ordenaron disparar, y aunque lo hubiera sabido, igual hubiera disparado. Soy un soldado, ya lo dije desde el principio. El 22 de diciembre, que fue el día de su fusilamiento, le sirvieron al general Morelos una buena comida antes de sacarlo al patio del edificio del pueblo y prepararlo para su muerte. Caminaba con dificultad debido a los grilletes que llevaba en los tobillos desde que lo sacaron de la ciudadela. Mientras sonaba el redoble de los tambores, el jefe de la escolta se acercó a vendarle los ojos como indicaba el protocolo. El condenado se negó. «No hay aquí objetos que me distraigan», dijo. El jefe insistió con buenas maneras, así que el general Morelos sacó de su turca un pañuelo y él mismo se vendó los ojos. Los tambores seguían allí con su redoble cuando le ataron los brazos con los portafusiles. Luego lo pusieron de rodillas con la cara mirando hacia la tapia para dispararle en la espalda. Los tambores callaron y siguió la voz de «¡Carguen! ¡Apunten!». Y es aquí donde la paloma parda se posó sobre el cañón de mi fusil. Solo se posó durante unos segundos, lo suficientes para que mi cabeza pensara en mil cosas, para que sintiera, por única vez en mis 2 años como soldado, que iba a matar a un hombre, a un buen hombre. ¡Fuego! Y vi el lento viaje del perdigón de plomo salir de mi fusil humeante y hacer blanco en la nuca. En la nuca de don José María Morelos y Pavón. Te dicen que el mundo da muchas vueltas y crees que son tonterías de abuelos. Lo crees así hasta que una de esas vueltas te deja justo en el lado contrario. No entiendes cómo, pero ahora eres tú el costal de harina, atado de pies y manos, sin nombre, porque a esos que están a punto de matarte no les interesa saberlo. Te vendan los ojos y te haces un poco a la idea de lo que será estar bajo tierra. La oscuridad. Oyes ahora la orden de ¡apunten! Y te das cuenta de que se te han mojado los pantalones. Y oyes las risas de la soldadesca, aunque no quieras. ¡Fuego! E imaginas que te hubiera gustado ser panadero, que con 19 años todavía hubieras podido ser un buen panadero, pero te faltó tiempo, un poquito más de tiempo. La historia es de todos. Bicentenario de la Independencia Nacional, Centenario de la Revolución Mexicana, Gobierno Federal.